El, bueno, ustedes saben que la palabra apartheid es una palabra, digamos, que tiene una doble genealogía, no es una palabra que la mitad está en inglés y la mitad está en holandés. Y la razón se debe a que tanto Holanda como Gran Bretaña en su momento fueron países que, o sea, Sudáfrica hizo parte del Imperio Británico y en su momento también fue una colonia holandesa, por lo menos una cierta parte del país. Y la palabra es una palabra que quiere decir, si uno la traduce uno podría decir que quiere decir separatividad o separatidad o algo por el estilo, es decir, el principio de separar las cosas. Entonces, cuando uno le pregunta pues cómo era la existencia, cómo era la vida durante momentos de la apartheid, pues hay que tomar en cuenta que era un régimen, digamos, político que estaba basado en el principio de la separación entre las razas, porque la raza era, digamos, el concepto central que la raza y la etnicidad de maneras distintas. Entonces es un sistema político que se fundamentó en la separación total, uno de los pilares fundamentales de eso era este principio de la división. Y el argumento era que diferentes razas tenían, digamos, ritmos distintos, comillas, de desarrollo o de progreso. Entonces el principio era, bueno, si las diferentes razas que eran blancos y no blancos, y dentro de no blancos había indios, negros, utilizando la terminología de allá, cada uno de esos grupos humanos tenía un ritmo distinto de desarrollo, y si tenían ritmos distintos de desarrollo no tenía ningún sentido juntarlos. Es decir, si unos van más lentos que unos, entonces ¿para qué juntamos los lentos con los rápidos? Era un poco la cosa, ¿no? Y a partir de eso se construyó un país en donde dividió racialmente toda la población y todo el país, geográfica y cartográficamente, las ciudades, el mapa, uno ve el mapa de Sudáfrica de la década de los 60, 70 y 80, hay unos departamentos que son blancos, otros departamentos que son negros y así, y esos departamentos negros les llamaban homelands o territorios ancestrales, para ponerlo en esos términos. Entonces el país se subdividió así y por supuesto pues todo esto se hizo de manera legalizada. En la década de los 50 salieron una serie de leyes, las leyes de división poblacional, las leyes de áreas específicas, donde adicionalmente al principio de la separación, donde razas diferentes tenían que estar en sitios distintos, pues eso se hacía de una manera absolutamente oficial. Entonces cuando esas leyes entran en poder, el Estado surafricano lo que hace es coger las poblaciones y separarlas a las malas. Entonces los que cuando en los barrios donde vivían, por ejemplo, mezclados, fueron barrios que desaparecieron y los negros fueron llevados a un sitio, los blancos por lo general se quedaban ahí, y eso determinó no solamente la gran cartografía del país, es decir, el país como tal, visto geográfica, hay un mapa, por ejemplo, en donde había estados de un color y estados de otro, sino que adicionalmente eso también subdividió todo el escenario de la vida cotidiana de las personas, porque se hicieron legislaciones distintas para una raza y para otra. Entonces los negros tenían cierto tipo de leyes, tenían una oficina especial que se llamaba la Oficina de Asuntos Nativos, y los blancos tenían el parlamento y tenían otro tipo de cosas. Por supuesto los blancos que estaban en el poder eran los que administraban finalmente todo esto, ¿no? Pero esa separación racial avasalló prácticamente, influyó, informó, subdividió los aspectos más triviales de la vida cotidiana, donde de pronto ustedes han oído las luchas que hubo en Estados Unidos en la década de los 60 de los derechos civiles, en donde había buses y piscinas y playas y restaurantes para negros y buses y piscinas y demás para blancos también. Entonces en Sudáfrica se veía eso también, pero era un sistema muchísimo más, era un sistema mucho más definitivo, porque subdividía todo el escenario de la existencia humana hasta hombres y mujeres de un color racial y hombres y mujeres de otras razas más bien en otro lado. Entonces, solamente trate de imaginarse un mundo donde blancos y negros viven en lugares distintos. Trate de imaginarse a Colombia así. A uno le cuesta trabajo, mucho trabajo, porque muy posiblemente la mayoría estarían seguramente en una zona de negros, entre otras cosas. Es decir, para nosotros resulta un poco, dado que Colombia es tan mestiza y tan mezclada, uno no se imagina un mundo completamente maniqueo de blanco y negro, donde las cosas más elementales de la vida estaban definidas por el color de la piel. Eso definía dónde nacía uno, dónde era categorizado, qué destino tenía, a qué tipo de educación podía acceder,
a qué sitios podía ir, con quién podía casarse, con quién no podía casarse, cuál era el destino económico de su existencia, era basado en el color de la piel.